Buenos días, mi nombre es José Luis Rebolledo Castro y el presente trabajo aborda el tema de análisis mediante la teoría de acción razonada sobre la implementación de la generación distribuida fotovoltaica para elevar el porcentaje de hogares con energías renovables en México. Un estudio de caso entre localidades del país. Como antecedente, se tiene que, de acuerdo a reportes de la Comisión Reguladora de Energía en México, desde el 2007 existe esta opción de contratación para generación de energía eléctrica en el país. Sin embargo, después de 13 años, México apenas ha llegado a los 2 gigawatts de capacidad instalada. Comparando esto con otros países, como el caso de Brasil, que ha iniciado con el uso de generación distribuida desde el 2012, se tiene que en tan solo 7 años después alcanzó los 2 gigawatts de capacidad instalada. Esto se puede apreciar en la siguiente gráfica, también provista por la Comisión Reguladora de Energía, donde se aprecian las solicitudes de interconexión de centrales eléctricas con capacidades menores a 0.5 megawatts, así como la capacidad instalada que se tiene del 2007 al 2020, en donde se puede apreciar este lento crecimiento en la formalización de contratos de generación distribuida. Dado lo anterior, nuestro problema central a estudiar fue el lento crecimiento en la capacidad instalada de proyectos de generación distribuida. Y para esto se consideraron que puede haber diversas causas que pueden generar o estar relacionadas con este lento crecimiento. Una de estas es relacionada con el costo, considerando que puede ser una opción costosa y que puede haber una falta de esquemas de financiamiento para los usuarios finales. Otra de las causas puede ser la desconfianza de las personas hacia las empresas privadas que proveen este servicio. Otra más puede ser la complejidad de trámites administrativos para la formalización de los contratos con los prestadores de servicios y con la Comisión Federal de Electricidad. Sin embargo, la causa donde se enfocó esta investigación está directamente relacionada con la información y con el desconocimiento de ventajas tecnológicas, ambientales y económicas de esta opción de generación de electricidad. Dado lo anterior, se considera que los efectos de este lento crecimiento pues es que el usuario final no aproveche esta forma de generación para mejorar el acceso a la energía y disminuir el pago en su servicio. La pregunta de investigación entonces fue, ¿por qué no hay un uso más extensivo para esta forma de generación de energía eléctrica por parte de los usuarios finales? Y como hipótesis se consideró que la falta de conocimiento sobre los beneficios ambientales y económicos relacionados con el uso de la generación distribuida fotovoltaica es un factor determinante en la decisión del usuario final para su uso. En nuestros objetivos, en lo que tiene que ver con el tema de los generales y específicos, el objetivo general fue conocer si la información de los beneficios de la generación distribuida fotovoltaica es o era determinante en la conducta de las personas para la contratación del servicio. Dentro de los objetivos específicos está identificar si la información de los beneficios aumenta la intención de las personas para la contratación, comprobar si dicha información influye positivamente en la actitud para la contratación y examinar si la norma subjetiva relacionada con el uso de generación distribuida influye para la contratación. Entonces, aquí podemos observar algunos conceptos como intención, actitud y norma subjetiva. Estos están directamente relacionados con el marco teórico seleccionado para abordar el presente trabajo. Una vez analizado las diversas teorías de psicología social, se identificó que la teoría de acción razonada, desarrollada por los profesores Asksen y Fishbein en 1975, era la más adecuada para enfocar esta investigación, ya que está directamente relacionada con el estudio del comportamiento de los individuos y qué es lo que determina, cuáles son las variables determinantes para que decidan tomar o no determinada actitud. Entonces dice que el comportamiento está directamente relacionado con una intención para llevar o no llevar a cabo determinada actividad y que esta intención a su vez está influenciada por dos componentes, uno de carácter individual y uno de carácter social. En lo individual podemos identificar la actitud hacia la conducta, que a su vez está influenciada por las creencias que tiene el individuo de forma específica hacia determinada actitud, y en lo social se encuentra la denominada norma subjetiva, que está directamente relacionada con las creencias de la persona
acerca de comportamientos de individuos o grupos específicos respecto a cierta conducta. Entonces, tomando como margen, digamos, la teoría de acción razonada, unida a la experiencia del área de gestión social de la Comisión Federal de Electricidad, fue como se desarrollaron instrumentos para la recopilación de información. Estos fueron entrevistas que fueron diseñadas y canalizadas hacia dos tipos de grupos. Uno eran usuarios finales, que actualmente ya hacen uso de la generación distribuida con paneles fotovoltaicos como una forma de generación de energía eléctrica para el autoabastecimiento de la casa-habitación. Y el otro grupo fueron usuarios finales que actualmente no hacen uso de la generación distribuida para el autoabastecimiento de energía eléctrica en su casa-habitación. Ahora, ¿dónde se realizaron estas mediciones? Para esto se llevó a cabo un primer filtro a través también de información que provee la Comisión Reguladora de Energía, donde se identifica la capacidad instalada y los contratos formalizados por entidad federativa, en donde se aprecian, digamos, que la mayor capacidad instalada al 2020 corresponde a los estados de Jalisco, Nuevo León y a la Ciudad de México. Una vez seleccionados estos estados, se procedió a identificar cuáles eran los municipios con la mayor cantidad de contratos formalizados. Esto para tratar de hacer lo más objetivo la comparación entre los dos grupos focales, ¿no? Digamos, tratando de contrastar aquellos espacios en donde es igualmente aceptado o hay una mayor intención, digamos, para formalizar contratos de generación distribuida, y localidades dentro de estos mismos municipios en donde donde no se han formalizado o donde no se ocupa esta opción de generación. Entonces, dado lo anterior, una vez analizado información provista por el área de distribución de la Comisión Federal de Electricidad, se obtuvo que en el estado de Jalisco, el municipio de Zapopan era el que tenía una mayor cantidad de contratos formalizados. En Nuevo León, el municipio de Monterrey, y en la Ciudad de México, la alcaldía de Álvaro Obregón. Una vez aplicadas las encuestas, tanto a espacios o colonias con el uso de generación distribuida como aquellas que no tienen el uso de esta opción, se confirmó la relación que existe entre las variables de actitud, norma subjetiva e intención para la predicción de la conducta del usuario final. Tanto en Zapopan como en Monterrey, se identificó que existe una actitud personal positiva y el reconocimiento de una norma subjetiva igualmente favorable hacia el uso de la generación distribuida fotovoltaica. Asimismo, que el uso de la generación distribuida fotovoltaica sí está relacionada con la información disponible. Entonces, de acuerdo al modelo de la teoría de acción razonada, se promueve una intención positiva hacia la conducta del uso de esta forma de generación de energía siempre y cuando esté presente un conocimiento amplio y detallado de los beneficios que significa, no solo en materia económica y de tramitología, sino en materia de protección al ambiente, ya que existe una aceptación generalizada a la disminución del uso de combustibles fósiles para la generación de energía eléctrica. En el caso de la alcaldía de Álvaro Obregón en la Ciudad de México, se tiene que igualmente hay una actitud favorable en lo individual, pero hay una diferencia en lo relacionado a la norma subjetiva. Entonces, en la alcaldía Álvaro Obregón no existe una norma subjetiva favorable hacia la contratación del servicio de generación distribuida fotovoltaica, ya que las encuestas muestran que la población no lo percibe como un comportamiento social a seguir. Esto muestra que el modelo predictivo del comportamiento del ATAR resulta correcto, ya que a pesar de que en lo individual existe una actitud positiva hacia el uso de la generación distribuida fotovoltaica, no hay un interés en lo comunal y por consecuencia no se percibe por el individuo la necesidad de seguir la actitud de otras personas, lo que afecta directamente a la intención y posteriormente a la conducta, lo que implica un factor que no ayuda a que aumenten los contratos formalizados. Asimismo, es importante mencionar que sin importar la distancia geográfica presente en las localidades en donde se aplicaron los cuestionarios, y a pesar de las diferencias encontradas respecto al peso de la norma subjetiva, se identificó que los beneficios y ventajas que ofrece la generación distribuida fotovoltaica como alternativa para generar energía eléctrica de autoconsumo sí es un factor de peso que inclina,
favorablemente la actitud, la percepción de la norma subjetiva y por consecuencia la intención y el comportamiento del usuario final hacia la contratación del servicio. Como conclusiones, se tiene además que la TAR permite identificar las variables en las que se requiere enfocar los esfuerzos para generar un cambio hacia una actitud y comportamientos favorables hacia la conducta del uso de la generación distribuida fotovoltaica. La información relacionada con los beneficios más amplios en el uso de esta forma de generación es un factor de peso en la decisión de las personas para utilizar como alternativa, lo que la vuelve un elemento fundamental a tomar en cuenta para el diseño de estrategias enfocadas a lograr que se haga un uso más extensivo del servicio en la generación distribuida fotovoltaica. También se tienen como parte de las conclusiones que este proyecto es un primer acercamiento a la medición de este tipo, ya que de replicarse es necesario afinarse y afinar los resultados aquí obtenidos considerando la incorporación de otras variables como el nivel socioeconómico. Digamos lo que en lo general se buscó enfocar las actividades, la aplicación de las encuestas hacia colonias que tuvieran las mismas condiciones en términos de acceso a bienes y servicios y que aparentemente estuvieran dentro de un mismo nivel socioeconómico. Sin embargo, no se tomaron, digamos, más elementos que afianzaran o reforzaran esta variable, ¿no? Por lo que de llevar a cabo nuevos ejercicios es importante considerar la variable socioeconómica como parte de los elementos a tomar en cuenta, ¿no? Sin embargo, se tiene que este ejercicio tuvo logros significantes e interesantes, ya que explora una de las teorías de la psicología social y cómo ésta realmente aporta variables que son importantes para conocer los elementos que influyen en la conducta del individuo para llevar o no llevar a cabo determinadas conductas, ¿no? Se resalta que este ejercicio además sirvió para demostrar cómo las ciencias sociales forman una parte importante y fundamental en todos los campos del conocimiento y cómo se interrelacionan con otras disciplinas, demostrando que proveen herramientas de utilidad para el análisis y atención en la solución de problemas de distinta índole. Ahora, dentro de las sugerencias, como resultado, como consecuencia de la ejecución del estudio, se tiene que, basado en las respuestas obtenidas en la alcaldía Álvaro Obregón para la variable que representa la norma subjetiva, se recomienda enfocar esfuerzos hacia una campaña de difusión de carácter comunal, mucho más amplia y detallada sobre los beneficios que trae consigo el uso de la generación distribuida fotovoltaica. Esto es, generar una campaña para promover, digamos, una conducta social favorable hacia la contratación o la formalización de contratos de generación distribuida fotovoltaica. Para el caso de Monterrey y Zapopan, la difusión del servicio de generación distribuida fotovoltaica debe resaltar los beneficios, no solo de carácter económico, sino de mejora del medio ambiente para lograr una mayor cantidad de contratos formalizados. Esto es, a las personas, en cuanto tienen un conocimiento más amplio sobre los beneficios generales y amplios que ofrece esta opción de generación, pues rápidamente modifican su actitud y por lo tanto su comportamiento hacia una conducta favorable para la contratación y formalización de contratos de generación distribuida fotovoltaica. Asimismo, el diseño de las campañas de difusión particularizadas debe ser de acuerdo a cada contexto de población, y esto es fundamental para lograr integrarse adecuadamente en el diseño de las políticas públicas de implementación de energías renovables a pequeña escala. Asimismo, dicha campaña deberá estar focalizada hacia las variables que presenten una intención menos favorable y dependerá del contexto de cada localidad, observando, por ejemplo, los resultados obtenidos de la variable relacionada con la norma subjetiva en la alcaldía Álvaro Obregón, lo que permite distinguir cuáles son las variables sobre las que se deben focalizar los esfuerzos para promover un comportamiento favorable hacia la contratación de contratos de generación distribuida fotovoltaica. Esto es todo por mi parte. Agradezco ampliamente a la UNICEPES y a la REIMA por permitirme participar en la Comisión Iberoamericana sobre Ambiente y Sustentabilidad, y en esta diapositiva quedan mis datos y quedo a sus órdenes. Muchas gracias.